Hola, ¿cómo están? Si estuvieron viendo mis últimos videos, sabrán que hace ya un tiempo le vengo debiendo a mi amigo y colega en hobby Mauricio Franco un video sobre la MT32P, algo que a él no le pertenece porque es un proyecto open source, pero que él llevó adelante con una serie de modificaciones que sí le pertenecen y que sí son propias y que a mí me parecen sumamente interesantes y sobre todo prácticas. Así que este video, el video de hoy, es el video donde finalmente vamos a escuchar la MT32P para quienes no la conozcan, y para los que sí la conozcan, quédense porque los diseños de Mauricio son realmente interesantes, así que quizás algo de esto les sirva a ustedes. Vamos a ver para qué sirve, para qué no, y vamos a compararla con el hardware real, aprovechando para escuchar, por supuesto, mucha música de videojuegos. Bienvenidos a Puerto Serial. En los viejos días, para que un juego tuviera sonido, tenías que configurarlo, porque bueno, había muchas opciones diferentes de audio. En el mejor de los casos, tenías una opción de autoconfiguración, pero cuando esta no estaba, tenías que hacerlo a mano. Era en este revelador momento cuando te dabas cuenta que además de la Sound Blaster que conocías, habían opciones misteriosas como una tal Gravis Ultrasound o esos nombres extraños que se asociaban con Roland. Y uno de estos nombres era el MT32. Y si vos fuiste como yo, seguramente probaste todas esas opciones y por supuesto nunca sonó nada, a menos claro que tuvieras una de estas. Pero en ese caso, tu familia o vos habrían invertido aproximadamente unos $500 en sonido, y eso es algo que no hacía todo el mundo. Si viste mi video sobre los estándares de sonido, sabrás de qué estamos hablando. Pero si no lo viste, te lo recomiendo porque además de estar lleno de información súper interesante, me quedó bastante bien. Así que bueno, por ahí te dejo el enlace. El MT32 es un módulo MIDI que en 1987 reproducía con una calidad de sonido inigualable la música que había sido escrita para él, y muchos de los juegos de PC contemporáneos tenían música compatible con este módulo. El problema es que el precio de admisión era tan alto que muy pocas personas pudieron darse el lujo de disfrutar sus videojuegos con esta calidad. Y durante muchos años la cosa se mantuvo igual, pero por suerte hoy ya no es necesario gastar toda esa plata para escuchar nuestros videojuegos retro de PC con una MT32. Entre todas las opciones disponibles, la mejor en mi opinión es el emulador Munt, que simula la arquitectura del módulo y lo reproduce prácticamente a la perfección. Podés usarlo con tus computadoras retro cargándolo en otra computadora para que haga de host, o en una misma computadora corriendo DOSBox o el excelente emulador de computadoras retro llamado PCM.
Y esta fue la manera de hacerlo, hasta que Dale Winham programó un kernel en bare metal que corriera en una Raspberry Pi e integrara diferentes sistemas, entre ellos el Munt. El nombre del proyecto es MT32Pi y sobre eso se trata el video de hoy. Gracias al trabajo de Dale, ahora es posible más que nunca tener una experiencia muy similar a la que tendrías con el hardware real, en especial con cosas como esta fabricadas por mi querido colega Mauricio Franco. En esencia, esto es una Raspberry Pi corriendo el a partir de ahora es MT32Pi y Raspberry Pi porque me siento medio raro diciendo MT32Pi. Pero bueno, volvamos al video. El diseño del gabinete fue realizado completamente por Mauricio, no es que agarró alguno de internet, sino que construyó el propio a partir de una unidad real y además resulta muy conveniente porque en su diseño él prescinde por completo del HUD, que el diseño oficial del proyecto sí utiliza. El frente de acrílico, por su parte, tiene una pequeña colaboración mía en el diseño y todos ellos fueron realizados por la gente de Retrográfica, que no puedo dejar de recomendar lo suficiente porque siempre hacen un trabajo espectacular. La verdad es que no hay mucha sorpresa en este modulito externo, se conecta a nuestras computadoras exactamente igual que una MT32 real y las dos funcionan de la misma manera. Lo que sí resultó una sorpresa fueron las innovaciones que hizo Mauricio sobre el diseño original a partir de su experiencia como usuario de este tipo de cosas. El resultado es, por ejemplo, este módulo interno, una idea completamente suya con una adaptación un poco más elaborada que alimenta la unidad con un cable Molex, como si fuera una unidad de CD-ROM común o una disquetera. Y además se comunica internamente con nuestra placa de sonido a través del puerto Wave Blaster que podemos encontrar en muchísimas placas de la época. Todo el sistema está contenido en una caja que cabe en la bahía de 5 pulgadas y cuarto y resuelve de manera muy elegante el problema de la conexión externa, conteniendo todo en un mismo gabinete. Es tan simple como encender la máquina, configurar tu juego y disfrutar del sonido de la MT32 sin todas esas idas y vueltas de cables, y esto es una gran ventaja, porque para conectar nuestros módulos MIDI externos a una computadora retro necesitamos un cable particular que es igualmente retro como las computadoras que estamos queriendo usar y no siempre es sencillo de encontrar. Pero si la unidad interna no es algo que a vos te interese, no te preocupes porque Mauricio también diseñó un adaptador que te permite conectar la computadora a la unidad externa utilizando un cable MIDI, mucho más fácil de encontrar y barato que el cable retro que estábamos viendo hace un momento. Tanto la unidad externa como la interna son idénticas en funcionamiento, pero hay un detalle específico que puede hacer que elijas una sobre la otra. La mayoría de las placas de sonido tienen una compatibilidad MIDI que permite enviar y recibir información a través del puerto de joystick. El problema es que este modo es un modo muy simple conocido como WART, y la MT32 y la MT32Pi funcionan ocasionalmente con un modo más complejo llamado modo inteligente, y es por esta razón que no siempre alcanza cuando conectamos la computadora directamente a la MT32 o a la MT32Pi. En 1987, la MT32 se utilizaba en conjunto con una interfaz de Roland llamada MPU 401, que por supuesto operaba en los dos modos. La MPU 401 fue clonada rápidamente por compañías como Music Quest. Y si tenés una placa como esta que tengo acá, lo único que tenés que hacer es conectar tu MT32 a esta placa y ya está. Tu computadora tiene modo inteligente para que el módulo entienda qué tiene que hacer y cómo tiene que sonar. Pero sin esta placa o un MPU 401, la MT32 no está completa para trabajar como corresponde y las cosas no van a sonar bien o directamente no van a sonar.
Durante mucho tiempo, esto fue un impedimento para cualquiera que quisiera utilizar una MT32, pero por suerte ya no es necesario tener estas placas o una MPU 401 original, porque desde el año 2013 existe un software llamado SoftMPU. Este programa reside en la memoria y trabaja con tu placa de sonido para complementar el modo inteligente que te está faltando. ¿Pero por qué me tomé el trabajo de explicarles todo esto? Bueno, porque es importante que entiendan que si van a usar uno de estos desarrollos internos como los que diseñó Mauricio Franco y van a meter su MT32P adentro de un gabinete, tienen que saber que no hay manera, al menos prolija, de conectar la unidad a una de estas placas externas como la Music Quest que les solucione el problema del modo inteligente. Y por lo tanto, van a tener que usar forzosamente el SoftMPU, que en general funciona súper bien, pero tienen que saber dos cosas. La primera es que el SoftMPU es un programa residente en memoria, o sea, les va a ocupar memoria, algo que en el mundo del DOS tienen que tener en cuenta. Y segundo, que este programa no funciona con juegos que trabajan en modo protegido. Ahora, ¿esto significa que no van a poder jugar a nada? No, por supuesto que no. Son limitaciones que afectan a muy poquitos casos. Pero saber de esto es algo integral a la experiencia de usar una MT32 o una MT32P. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo importante, cómo suena. Para que se den una idea, voy a mostrarles una comparación entre la MT32P y la unidad real, grabadas directamente de los módulos en mi SSL2 para sacar de la ecuación el ruido de las viejas placas de sonido ISA.
Bueno, y ahí tienen, déjenme en los comentarios qué les pareció. Funcionalmente la MT32P es una lindura. A mí en particular me gusta tener en el display la misma información que tenemos en la unidad original. No solo para ver qué instrumentos están sonando, sino además para ver los mismos mensajes que los programadores dejaban en sus videojuegos. Lo que sí nos están faltando son los 10 botones frontales, pero en rigor estos no van a ser necesarios para escuchar música MIDI o para escuchar la música de nuestros videojuegos. Con respecto al sonido, la MT32P suena mucho más limpia, por decir algo, porque el DAC que utiliza es muchísimo más moderno y menos ruidoso que el DAC original, que tampoco era el peor del mundo, pero el problema es que Roland decidió ahorrarse unos pesitos y mejorar la relación señal-ruido volteándole al DAC el último bit. En la volteada se perdió información de audio porque la frecuencia de muestreo pasó de 44.1 kHz a 32. El audio en la MT32 además pasa por un recorrido diferente de componentes y filtros que le dan un color de sonido característico que, bueno, te puede gustar más o te puede gustar menos. Lo cierto es que funcionalmente son idénticas y gracias al minucioso trabajo del equipo detrás de Munt no hay casi nada que pueda hacer la unidad original que no pueda hacer la MT32P. Lo que no reemplaza a los módulos originales, sin embargo, es el otro modo de la MT32P. Ah, sí, porque no les dije, la MT32P no es solo una MT32, tiene un segundo modo que es General MIDI, y este es el modo más interesante, al menos en mi opinión. En este modo, la unidad funciona como un módulo GM, como lo era el Sound Canvas de Roland, el sucesor de la MT32. Y lo hace utilizando Sound Fonts, archivos de extensión SF2 que contienen dentro los sonidos de los diferentes instrumentos que van a ser utilizados para reproducir nuestra música MIDI. Este modo no es algo menor, ya que el GM se impuso como estándar relativamente temprano en la historia de los juegos de PC, y muchos de estos no suenan correctamente en una MT32. Escuchemos entonces algunos ejemplos grabados de la misma manera que les mencioné anteriormente.
Por cierto, en este modo también la pantallita nos muestra lo mismo que podemos ver en el módulo, como podemos observar en esta demo creada por Roland que nos muestra las posibilidades que tiene este juguete. Es muy bueno, pero bueno, volvamos a hablar de la MT32P y el módulo real. En principio, puedo decir que para usarlo con videojuegos no parece haber ningún problema. Todo está en su lugar, pero hay ciertas cosas que la MT32P no puede hacer y que un módulo GM real sí puede. Para ejemplificar esto, voy a mostrarles una canción MIDI realizada por la mismísima Roland para su Sound Canvas, comparando la unidad real con un sound font basado en este mismo módulo. Como podemos escuchar, hay algunas cosas que la Pi no puede reproducir y esto es porque en la canción, además de notas, hay instrucciones específicas que solamente el módulo entiende y que la MT32P ignora por completo. Otro ejemplo de esto lo tenemos con la extensión XG de Yamaha. En este caso, vamos a comparar el módulo original con un sound font creado a partir de la librería XG. Y para hacerlo, no hay un ejemplo más lindo que el preludio de Final Fantasy VII, compuesto específicamente con esta extensión MIDI. Y para escuchar un ejemplo mucho más extremo, les voy a mostrar una canción escrita por Yamaha, diseñada específicamente para demostrar las posibilidades de esta extensión MIDI. Como podemos ver o escuchar, realmente hay muchas cosas que el módulo original hace que pasan desapercibidas para la MT32P, pero eso no le resta demasiados puntos a este modo General MIDI, porque la verdad es que, bueno, sí, es cierto, yo no lo usaría para escuchar MIDIs escritos específicamente para un módulo, por ejemplo, MIDIs XG o MIDIs hechos para Roland Sound Canvas 88, porque seguramente haya mucho de esto que se va a perder en el traslado a un sound font, pero perfectamente sirve para escuchar nuestros videojuegos o para escuchar música MIDI, General MIDI, valga la redundancia. Pero bueno, con esto cerramos este video. Me gustaría agradecerle nuevamente a Mauricio Franco que me trajo todos estos prototipos y unidades que por supuesto me gustaron un montón y por esa razón se los compré. Este no es un video patrocinado, él no me regaló nada y yo lo estoy haciendo de onda porque me parece que es un trabajo fabuloso el que hizo.
y seguramente él no tenga problema en que les comparta el mail. Lo voy a dejar ahí en la descripción para que si ustedes quieren encargarle alguno de estos modulitos, él se los pueda fabricar, seguramente a un precio bastante accesible. Pero bueno, me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan de la emulación? ¿Qué opinan de Munt? Si ustedes se hicieron un MT32Pi utilizando el diseño original o hicieron un diseño propio como hizo Mauricio. En fin. También abajo voy a dejarles un enlace para que el que quiera y pueda me invite 1, 2 o los cafecitos que tenga ganas, porque esa es la manera en la que juntos vamos a poder hacer más y mejores videos acá, en Puerto Serial. Nos vemos la próxima.